Bienvenidos a Polos Opuestos, soy Juan Diego Alvira y estoy por Noemí Sanín, quien atiende compromisos internacionales. Nuestro tema de hoy no podía ser otro diferente al agravamiento en las relaciones entre Venezuela y los Estados Unidos. El presidente Barack Obama catalogó la situación venezolana como una amenaza para la seguridad nacional de su país y anunció sanciones para funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro. Pidió la liberación de los estudiantes opositores, además de los otros considerados presos políticos. Pero como era de esperarse, la reacción del presidente Maduro no se hizo esperar y señaló a Obama de querer derrocar a su gobierno y controlar a Venezuela, y anunció que pedirá una ley habilitante para dictar leyes que le permitan defender a Venezuela. Pero ¿qué hay detrás de todo esto que está ocurriendo entre Venezuela y los Estados Unidos? Para analizarlo, invitamos a dos expertos en el tema, el profesor Medófilo Medina, él es historiador. Gracias por estar con nosotros en esta oportunidad. Gracias a ti por la invitación. Y a Jairo Libreros, quien es analista internacional, y en otras oportunidades ya hemos tenido la fortuna también de tenerlo aquí como invitado. Bienvenido. Juan Diego, muchas gracias, profesor Medina. Vamos a empezar esta charla y este debate, obviamente, por lo que acaba de ocurrir. El presidente Barack Obama sancionó a 7 funcionarios y exfuncionarios venezolanos por lo que él ha denominado algo así como violación de los derechos humanos, además de otra serie de problemas en el vecino país. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Se demoró Obama. Creo que este tema ameritaba una intervención mucho más fuerte, que no solamente gira en torno de los violadores a los derechos humanos, porque en el caso de Venezuela la política pública creo que es sistemáticamente dirigida a acallar la oposición, a perseguirla, a llevarla a la cárcel, a inhabilitarla, que no tenga la oportunidad de expresarse, manifestarse y mucho menos hacer política. Pero creo que es un paso importante, un poco tardío, porque ha muerto mucho venezolano simple y llanamente por reivindicar sus derechos. Profesor Medófilo, ¿se demoró Obama? Yo no creo que el papel de ningún gobernante sea intervenir en los asuntos internos de otro país. Yo creo que hay que leer con atención, literalmente, el decreto es ilustrativo. Yo, Barack Obama, considero que la situación en Venezuela constituye una amenaza extraordinaria e inusual a la seguridad nacional y a la política externa de los Estados Unidos. Y por ello declaro una emergencia nacional para administrar esa amenaza. Lo que estamos es ante un tendido de vías muy amplio, general, inespecífico, ambiguo para intervenir en un país. ¿Qué interés tendría el presidente Obama en intervenir? Los mismos intereses que lo llevan a intervenir, que han llevado a los Estados Unidos a intervenir en Irak, los mismos intereses que lo llevan a intervenir en Eurasia, en el sudeste de Ucrania con la OTAN. ¿Plata? El petróleo. Petróleo, por supuesto. Todas las guerras después de la caída de la Unión Soviética, después de la terminación de la Guerra Fría, yo digo que todas las guerras han estado engrasadas desde la del Golfo Pérsico en 1991. Pero se puede interpretar, doctor Libreros, como eso, como una intervención, una intromisión de los Estados Unidos en Venezuela. No, el concepto de intromisión en asuntos internos de otro país yo creo que hace parte de la filosofía de las relaciones internacionales del pasado. Hay que tener en cuenta que existen 5 herramientas internacionales, no solamente la Carta de San Francisco, sino herramientas internacionales en el sistema africano, en el sistema europeo, en el sistema asiático y en el sistema interamericano. Y es que cuando un país tiene una fractura del orden constitucional que ponga en juego la democracia liberal y de manera particular, si un gobierno sistemáticamente viola los derechos humanos de sus propios ciudadanos, se autoriza una intervención en términos políticos. La Carta Democrática Interamericana suscrita... ¿Pero no era la OEA en este caso la que debía de actuar? No, lo puede actuar cualquier país miembro de la Organización de Estados Americanos invocando la Carta Democrática. Y en este caso, para usted, profesor Medófilo, que dice que hay una clara intromisión de los Estados Unidos, ¿hay o no violación de los derechos humanos, como dice el presidente Obama en Venezuela? ¿Quién es Barack Obama para calificar la violación a los derechos humanos? Digo yo,
alguien que como presidente de los Estados Unidos no ha sido eficaz en castigar a los torturadores de los presos en Guantánamo, ¿tiene alguna autoridad moral para intervenir en defensa de los derechos humanos? Estamos acostumbrados y se ha vuelto un lugar común. Hemos aceptado el doble rasero de los Estados Unidos para comportarse en relación con los derechos humanos. Yo rechazo eso. Pero las acusaciones, en todo caso, que saltan a la vista por lo que ha dicho el presidente Barack Obama, de estas 7 sanciones a los exfuncionarios y funcionarios, pues dejan muchas cosas que desear. Está tocando gente muy cercana al presidente Maduro. ¿Eso tiene un mensaje? Claro, tiene un mensaje muy claro. Primero le envía el mensaje a Maduro que está solo. En segundo lugar, que todos sus colaboradores, y perdónenme lo que voy a decir, que yo creo que son más lugartenientes, porque si tú miras el perfil de estos personajes, claro, no son precisamente la joya de la corona en materia democrática. Tienen problemas de lavado de activos, problemas de financiación de actividades terroristas vía narcotráfico con la FARC en Colombia, tienen problemas de tortura, de violación a los derechos humanos, de persecuciones judiciales con fines políticos. En esa medida yo creo que el mensaje es muy fuerte. Se está quedando solo, se están quedando sin plata, que es el mensaje más importante. Porque si tú miras, por ejemplo, el informe del Banco Suizo, donde salió el listado de personas que tienen dinero de otros países vinculado con actividades no declaradas en términos fiscales o en términos nacionales, los venezolanos y los militares son los que tienen una partida gigantesca, han sacado la plata. Cuando tú le dices a un militar que apoya un régimen dictatorial como el de Maduro, lo va a dejar sin plata, no lo va a dejar mover, no va a poder utilizar sus recursos cuando se caiga la dictadura, le quitas el sustento militar, la bota militar al dictador. No tiene uno que ser un genio, profesor, para saber que usted no está de acuerdo con eso. Me mantengo en mi insistencia. No quiero entrar, seguramente puede haber otro programa para que examinemos la situación interna de Venezuela, las críticas que yo pueda tener, por ejemplo, al momento actual bolivariano. Pero eso es otro tema. El tema, lo que se ha invocado para este decreto es de la incumbencia interna del país. Y yo digo, Venezuela no es la primera vez que aguanta esto. Mire, toda la historia del proceso bolivariano ha sido la resistencia frente a las intervenciones de los Estados Unidos. Y eso antes de que comenzara el proceso bolivariano. En la campaña electoral de 1998, el embajador en Caracas de los Estados Unidos, John Maisto, le negó la visa a Chávez para visitar a los Estados Unidos. Y luego desde el gobierno, desde el primer momento, Peter Romero, agregado del Departamento de Estado para Asuntos Hemisféricos, dijo que tantas elecciones, referendos, plebiscitos, criticando lo electoral para tratar de invalidar la Asamblea Nacional. Pero, profesor Medina, hay que tener en cuenta algo. Y yo estoy de acuerdo con usted que la posición de política exterior norteamericana, sobre todo en el siglo pasado, ha sido muy fuerte con América Latina e intervencionista en muchos casos. Pero hay que tener en cuenta que Hugo Chávez en el 98 tampoco era el fiel reflejo de la democracia. Ya había adelantado un golpe de Estado el 4 de febrero del 92. Era una persona que tenía sobre sí no solamente un indulto, sino unas ideas muy peligrosas que hoy día las vemos. Él afirmaba que utilizaba la democracia para subir al poder, y se subió al poder y desmontó las instituciones democráticas. Dijo que no iba a expropiar, dijo que no iba a intervenir la economía, que no iba a limitar el libre mercado, la libre iniciativa, que iba a garantizar los derechos humanos. Todo lo que es la democracia liberal y su sustento filosófico, Chávez lo destruyó por completo. El Estado de Derecho, la separación de poderes, son otras de las críticas que también, obviamente, le han hecho al presidente Chávez, al presidente actual Nicolás Maduro. Pero también hay una pregunta que es clave, pero me la van a responder profesor Medófilo y profesor Libreros después de estos comerciales. Y ¿es esto que ha anunciado el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, el preámbulo de qué? Bueno, la respuesta y el análisis al volver. Bienvenidos, seguimos en polos opuestos analizando lo que está ocurriendo entre Venezuela y los Estados Unidos luego
de las duras medidas que ha adoptado el presidente norteamericano Barack Obama tras sancionar severamente a 7 funcionarios y funcionarios de Venezuela. Les ha quitado el visado, les ha quitado la posibilidad de hacer transacciones comerciales con los Estados Unidos. Ha tomado unas medidas, en todo caso, muy duras. Profesor Medófilo, ¿esto es el preámbulo de qué, desde su punto de vista? Ya que usted dice que es prácticamente una intromisión de Estados Unidos en los intereses de otro país. Si se examina el decreto ejecutivo de Barack Obama, es una especie de tendido de vías. Invoca muchas cosas y dice lo amenazante para la seguridad de los Estados Unidos y para su política internacional es la situación en Venezuela. Como así que una situación crítica es una amenaza, es decir, ahí hay algo. Correa decía, este es un chiste, hay algo que no funciona. ¿Y qué es lo que las advertencias van en diversas direcciones? Por supuesto, al interior de Venezuela. O sea, para usted, Estados Unidos prácticamente podría meterse en Venezuela, invadir Venezuela. Es decir, Barack Obama, la administración norteamericana pone unas premisas muy amplias. ¿Para qué las va a utilizar? Es necesario reflexionar y estar atentos, porque Estados Unidos... a Estados Unidos no le ha gustado lo que ha pasado en América Latina. Y en eso que ha pasado en América Latina, mucho ha tenido que ver Venezuela, mucho tuvo que ver el presidente Chávez. Comencemos por el paisaje internacional. Lo que iba a marchar era el ALCA, y el ALCA con Chávez se detuvo. Pero no tendríamos hoy, no tendríamos UNASUR, por ejemplo, que está jugando un papel importante, no tendríamos el debilitamiento frente al cual estamos de la OEA, que era la única carta internacional. Eso no gusta, y por tanto, al comenzar el siglo XXI, yo contaba, eran 9 regímenes políticos que habían llegado al poder en América Latina en alianzas de izquierda o regímenes alternativos, ¿no? Eso, por supuesto, no ha gustado, y es también para esos regímenes, para Ecuador, para Bolivia, también la advertencia. Y en el interior de Venezuela, tratar de hacer vacilar a la FAN venezolana, diciendo, mire, estamos sobre la marcha, ojo, bien. ¿Preámbulo de qué? Yo creo que el preámbulo de 3 cosas, pero me gustaría hacer unas acotaciones sobre lo que dijo el profesor Medina más adelante. Yo creo que el preámbulo a la Cumbre de las Américas. Hay que tener en cuenta que en el contexto regional el presidente Barack Obama suelta las riendas un poco represivas y creo que injustas, inhumanitarias en contra de Cuba. Y en esa medida yo creo que está preparando un escenario nuevo no digamos de intervención, pero sí de relacionamiento en América Latina. La Cumbre de las Américas es en 20 días en Ciudad de Panamá, y creo que al soltar un poco con Cuba crea un nuevo adversario dentro de lo que es la historia del realismo de la política exterior norteamericana. Pero también es preámbulo de algo muy importante. Estados Unidos, dentro de su organización, no solamente por la ley de seguridad de Harry Truman, la ley de patriota de Bush, la ley de seguridad que acaba de ser suscrita y de derechos humanos, sino de manera especial por la obligación de proteger. Naciones Unidas estableció en el año 2005 la obligación de proteger, y es de obligatorio cumplimiento para todos los estados. Cualquier estado que vea que uno de sus vecinos o un estado que pueda afectar su democracia y sus derechos humanos tiene la obligación de intervenir primero en términos políticos. Fue acogida esa resolución por Naciones Unidas y fue bandera de los Estados Unidos hace mucho tiempo. Pero usted ha planteado, profesor Medófilo, un tema interesante. Tiene que ver con el petróleo. Usted dice que esto es por pura plata, dinero, petróleo, como sucede en otros eventos y en otras regiones del mundo, en el caso de Estados Unidos. Pero ¿no está hoy por hoy Estados Unidos autoabasteciéndose de petróleo, además después de haber desarrollado nuevas técnicas para explorar? ¿No podría estar uno pensando que no necesariamente es por petróleo? Con petróleo nunca se declarará ningún país suficientemente abastecido. Evidentemente, los Estados Unidos, con esta tecnología del fracking, han accedido a nuevas fuentes de petróleo, pero costosísimas. Y esto no va a aguantar. Entre otras cosas, la OPEP
que fue recreada por Venezuela porque estaba caída cuando subió Chávez, y con Chávez se hizo la segunda cumbre de la OPEP en septiembre del 2000. La OPEP dijo no vamos a bajar la oferta, esperemos que los costos de la producción del petróleo en Estados Unidos hagan lo suyo. Entonces, el petróleo sigue siendo, yo no simplificaría tanto para decir que está focalizada la intervención únicamente en el petróleo, pero sí es un componente muy importante. Es un componente atractivo, yo no tengo la menor duda y comparto con eso con el profesor Medina, pero hay que entender que la variable internacional del petróleo, en el caso venezolano, creo que tiene otras aristas. Los principales consumidores de petróleo venezolano son 4 agencias privadas norteamericanas que no tienen más del 22% de la cobertura actual del petróleo en Estados Unidos. 2, Estados Unidos tiene pignorados las ganancias del petróleo y el líquido como tal de México, Irak, de manera especial. En esa medida sería con esos recursos y con ese petróleo puede abastecerse durante los próximos 25 años. La variable petróleo juega un papel aquí preponderante, pero no es el petróleo venezolano, por un motivo que vale la pena aclarar. El valor del petróleo venezolano, por el peso que tiene, es 2 veces superior al valor del petróleo que se extrae en Estados Unidos. Esa técnica indudablemente se va a desgastar, pero aún desgastada es 2 veces más barata que traer petróleo venezolano. De hecho, la quisieron implementar aquí en Colombia, ¿no? Claro, en Colombia, sí. Pero pues hubo muchos opositores por temas ambientales. Pero hay otro tema que es importante tratar, tiene que ver con esos funcionarios. Bueno, para usted, profesor, ¿no hay escasez, por ejemplo, en Venezuela? ¿No hay problema de inflación en Venezuela? ¿No hay problema de gobernabilidad en Venezuela? ¿No hay problema de violación de derechos cuando hay muchos de esos también funcionarios y servidores públicos elegidos popularmente, como el alcalde Ledesma, que están ejerciendo una labor popular, electoral, de oposición, y están en la cárcel? Por la manera que preguntas, diría yo que estoy asumiendo todas esas cosas. Por supuesto, en esta actual etapa del proceso bolivariano, tengo muchas observaciones, reservas frente a políticas, pero también, y lo veo en los viajes, hace un tiempo, debo decir, no he estado en Venezuela, pero que existe una guerra de los empresarios que influye en el desabastecimiento, por supuesto, hay una guerra económica. Ahora, eso no me lleva a mí a cerrar los ojos, a decir que ha sido inconveniente el manejo cambiario, los dólares diferenciales, eso que impuso Chávez hace mucho tiempo, se justificaba cuando había una fuga de capitales muy grande, pero era una medida temporal. Había que en algún momento pasar a otro tipo de políticas económicas. Es decir, tengo diversas reservas, pero yo veo... Pero es que se lo preguntaba por una sencilla razón, porque es que ese es uno de los argumentos de Obama para sancionar, entre otras cosas, a Venezuela, que lo cataloga precisamente de un violador de derechos humanos porque tiene a la oposición en la tumba, muchos de ellos estudiantes, inclusive 5 pisos por debajo de tierra, en unas condiciones realmente inhumanas. En la cueva, sí, en la moderna. En la cueva. Sí, si ustedes siguieron el movimiento de protesta encabezado por Corina Machado, Ledesma y Leopoldo López, encontrarán que aquellos acontecimientos que comenzaron a generarse en el Táchira, las primeras víctimas fueron chavistas. Y en el curso de las manifestaciones en Caracas, por ejemplo, un motociclista de la policía fue degollado. Entonces ha habido víctimas de una y otra parte. Presentar de manera unívoca represión estatal y presentar a estos 3 personajes como ángeles es una cosa completamente unilateral, pero ese no es mi tema hoy. El tema es que los países pueden resolver sus cosas internamente y que hay organismos internacionales facultados para hacerlo en materia de derechos humanos y que a mí no me produce ninguna confianza un presidente que tolera
todo el desconocimiento en Oriente Medio por parte del Estado de Israel, de todas las resoluciones de las Naciones Unidas, ahí no se conmueven, ¿no? Frente a la negación de los derechos de todo un pueblo a tener su tierra, a tener su espacio. Entonces, por favor, ¿de qué estamos hablando? Claro, porque no deja de llamar la atención el que uno de los funcionarios de Maduro involucrados en todas estas sanciones, pues es la propia fiscal. Claro, como que si aquí sí, en Colombia, tiene digamos, sancionara a nuestro fiscal Montealegre. Y tiene una harta platica repercusión también, ¿no? ¿Ah? Y le ha sacado harta platica. ¿Sí? Sí, señor. Cuando usted dice eso, ¿se refiere a que mucha de la plata la tienen en Estados Unidos? Mucha de la plata la tiene Estados Unidos. La gran preocupación del presidente Obama es que ese círculo se enriqueció con dinero que no es precisamente de una actividad lícita y un esfuerzo individual. Es dinero que hace parte de ese tema de la corrupción. En esa medida me parece muy preocupante. Y en relación con lo que dice el profesor Medina, claro, yo creo que sí hay un doble rasero, pero independientemente de la situación que involucre a miembros de la oposición en actos de violencia o a miembros o casos aislados de la Fuerza Armada Bolivariana en violación de los derechos humanos, yo creo que aquí el tema más sensible es que desde Palacio de Miraflores sí hay unas órdenes muy claras, sistemáticas de violar los derechos humanos, de atraparlos, de llevarlos a la cárcel. Mire, usted decía que el papel de la UNASUR, a mí me parece que el papel de la UNASUR en este tema es vergonzoso. De entrada a ver a Ernesto Samper, por lo que representa en Colombia y con el prestigio, entre comillas, que tiene, diciéndole a Maduro hace 2 meses, presidente Maduro, me voy tranquilo porque Venezuela está en muy buenas manos. El viernes dijo en cadena nacional que en Venezuela lo único claro es que existe equilibrio de poderes. O sea, ¿cómo va a jugar un papel de diálogo para acercar a la oposición con un gobierno que no escucha, que solamente le acepta los consejos de los hermanos Castro? Mire, a nosotros se nos olvida algo. Maduro viajó a Cuba, estuvo con los hermanos Castro, que tampoco son una joya en materia de principios democráticos. Y al otro día que regresó, ordenó la captura de Ledesma. O sea, hace parte de un juego dictatorial que tiene repercusiones regionales. Claro. Además que estas medidas también adoptadas por el presidente Barack Obama coinciden, ¿no?, con el inicio del restablecimiento de las relaciones diplomáticas también con Cuba, ¿no?, luego de que lo anunciara a finales del año 2014. Pero vamos a seguir tocando ese tema, vamos a hablar ya de eso, de lo que significa, y además del papel de Colombia en medio de toda esta problemática y esta difícil situación que se está viviendo en nuestro vecino país. Pero todo eso lo vamos a resolver cuando volvamos. Retomamos polos opuestos con un tema sí que interesante y candente, el tema de Venezuela y las relaciones tensas que se han puesto con los Estados Unidos luego de las últimas medidas anunciadas por el presidente Barack Obama. Dábamos ya algunas punzadas. Hay una especie de triángulo y no es propiamente el de las Bermudas en esto de las relaciones diplomáticas internacionales. Estados Unidos, Cuba, Venezuela. Paradójico porque se han comenzado a normalizar las relaciones Estados Unidos-Cuba. Digamos que empezó a soltar a Cuba, sí, Estados Unidos, pero apretó a Venezuela. ¿Cómo puede leerse eso, profesor Medófilo? El ideólogo de toda esta era posguerra fría ha sido Zbigniew Brzezinski. Él previó lo que había que hacer o aconsejó lo que había que hacer desde el 95-96 que publicó su libro El tablero mundial, lo que había que hacer en Ucrania. Eso es lo que los Estados Unidos creen que pueden hacer. Están frente al mundo como frente a un tablero y mueven unas fichas, mueven en otra dirección otras. Pero hay que caer en cuenta que los Estados Unidos no es hoy la superpotencia posterior a la Segunda Guerra Mundial y que con el término de la Guerra Fría no vino su reinado en solitario, sino que hay muchos poderes contendientes. Es cierto, el poder militar de los Estados Unidos es hoy incontestable, pero el poder económico, ¿China a dónde va? En 2 años es el país más grande por el Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces, económicamente es un imperio en barrena, militarmente muy poderoso, y eso hace una situación sumamente peligrosa. Y eso es lo que explica el tira y afloje.
creen que pueden controlar todo. Pues vamos a ver, Cuba ya se manifestó que no, que eso no es a ese costo, ¿no? Sí, sí. Le tendió la mano, ¿no? Salió Cuba a tenderle la mano a Venezuela en medio sí, en esta situación. de la difícil situación. Su punto de vista sobre ese tema, profesor Libres. Yo creo que para la política exterior, por lo menos el componente en América Latina, creo que la línea de acción está muy clara, no solamente por lo que dice el profesor Medina en relación con el ex asesor de Seguridad Nacional, que se convirtió en el ícono, por lo menos, de demócratas y republicanos al momento de tomar decisiones internacionales. Creo que él busca bajar la temperatura en la Cumbre de las Américas y en lo que viene para América Latina, no solamente soltando a Cuba de ese embargo doloroso que causó tanto daño, sino que se mete en Venezuela porque las variables son mucho más confiables y manejables. Primero, todavía el régimen no ha pasado de una dictadura autoritaria a una dictadura totalitaria. Caso diferente con Cuba, y eso le permite un margen de intervención muy fuerte a Estados Unidos y al resto de países de la región. Y en segundo lugar, hay que tener en cuenta lo siguiente: creo que los intereses económicos, el petróleo y otras variables hace que sea más visible garantizar los derechos humanos y luchar por la democracia en un país como Venezuela, que viene de una tradición tan importante como la colombiana o la de Costa Rica en mantener los derechos humanos, en tener instituciones políticas sólidas, en tener instituciones que garanticen la división de poderes. En Cuba ya no existe eso, han pasado 50 años, muy pocas personas tienen un recuerdo claro, documentado, preciso de cómo era la democracia, entre comillas, cuando estaba Batista. En esa medida yo creo que le da mayores laureles políticos a Obama intervenir en Venezuela que mantener el embargo en Cuba. ¿Cómo leen ustedes el que algunos estén advirtiendo de la presencia rusa y también iraní en algunos países, pues aquí de la región, en Bolivia, pues en Venezuela? Venezuela, Bolivia, Argentina. Argentina. ¿Cómo ve eso usted, profesor Medófilo? Que acabo de decir que la posguerra fría no dio lugar a una hegemonía en solitario de los Estados Unidos, sino a una confrontación. Hay potencias menores, están los BRICS, por ejemplo. Chávez, al comienzo de su política en materia internacional, se fijó varias metas. Con respecto a América Latina, fortalecer las relaciones con aquel país que puede tener una vocación de hegemonía media, Brasil. En el plano internacional, acercarse a los países alternativos frente a Estados Unidos, China y Rusia, y en eso tuvo un éxito muy grande. Maduro acaba, ¿no?, de hacer una gira. Y en tercer lugar, desastrosa, además, una política petrolera que revivió la OPEP, porque el dogma en el 95, por ejemplo, en Venezuela, era que no se podía insistir en la cartelización de países productores de materias primas, ¿no? Chávez derrotó esa convención y puso de nuevo a andar a la OPEP. Esos son los tres elementos de esa política y que hace que contrasten con los intereses norteamericanos. Claro. A mí los tres me preocupan y voy a empezar país por país. La presencia de Irán me parece desastrosa en la región. Primero porque es una potencia que ha demostrado no solamente ser enemiga de Estados Unidos, sino de todo lo que vuela a democracia liberal. Y le recuerdo hitos. En 1992 puso una bomba en Buenos Aires y destruyó la embajada israelí. En 1994, el 21 de julio, puso otra bomba en la AMIA, que es la Mutual Judía, y se mueve con mucha libertad entre Venezuela, Bolivia, Nicaragua. Los iraníes son el soporte político y económico de Hezbollah, el principal grupo terrorista que hay en la región. Perdóname que lo interrumpe, profesor Librero, son normalmente 20 segundos, porque esto en televisión, ustedes saben, el tiempo se pasa volando. Colombia, papel de Colombia en toda esta problemática. ¿Cómo lo ve usted? Muy corto y muy brevemente, profesor Medófilo. Fue un acierto de Santos, que habiendo dejado Uribe una guerra montada con Venezuela, no le faltó una semana y se reunieron en San Pedro Alejandrino. Desde entonces ha habido una normalización de las relaciones. Me parece positivo porque, como López Michelsen dijo alguna vez, una guerra con Venezuela puede durar una hora, sus consecuencias serán por siglos. Estoy de acuerdo con el profesor Medina, pero agrego algo.
Santos hizo muy bien en restablecer y normalizar las relaciones, pero se ha quedado corto desde el punto de vista eminentemente político, porque tan pronto se dieron las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, creo que la persona indicada para llamar a una asamblea general para estudiar el caso de Venezuela vía Carta Democrática Interamericana es Colombia. Profesor Libreros, como siempre, muchas gracias por estar. Profesor Medófilo, qué grato tenerlo aquí en esta oportunidad en Polos Opuestos. Muchas gracias a los dos. Aquí termina Polos Opuestos. Gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestra cuenta en Twitter, @poloscaracol. También los invito para que ingresen a www.caracolnoticias.com. Allí en la sección de informativos pueden acceder a todos nuestros capítulos. Hasta una próxima oportunidad.